Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Estamos así de Ya fácil. con el año avanzado. Sí, a punto de terminar. Punto de terminar. Vamos allá. Vamos allá. Los amigos invisibles. No vamos a hablar de eso que todo el mundo conoce como, una excusa para hacerse regalos entre ellos y ellas, ¿no? Los Bueno, una amigos excusa para hacerse regalos y una excusa para no demandarse con los regalos, así solo haces uno. Vale. En un grupo, ¿no? Es una manera de distribuir. Bien, me parece bien o mal. Es decir, en realidad no me importa mucho. A Es mí lo que tampoco quería es un decir. tema de demagogia. Que casi me da lo mismo. Vamos allá. Los amigos invisibles están en la calle. La difícil situación del sinhogarismo en Madrid. Es un artículo de eldiario.es, de su publicación que hace para Madrid, y que dice, centrándose en esa ciudad, que hay más de 4.000 personas que viven en la calle, en Madrid, que se enfrentan a una vulneración permanente de derechos de la vivienda, derechos de salud, derechos de empleo y sobre todo y también a las frías temperaturas. Y sigue contándonos una historia, pues el artículo no os lo vamos a leer porque vamos a hablar de él, y nos dice que en España hay más de 37.000 personas que viven en la calle, en esta situación. Pues vamos a ello, Félix, porque es un tema al que tú recurres bastante a menudo, de una manera u otra, y vamos una vez más a contarle cosas a la gente, a ver qué tenemos que decir. Bueno, yo recurro quizá porque es uno de los temas sobre la pobreza las dificultades de las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Que más me impacta a mí personalmente. Es decir, yo puedo ver a una persona pidiendo dinero en la calle, le das o no le das, es decir, el famoso tema de la limosna, pero el ir por la calle en mi barrio, que es un barrio céntrico, un barrio de buen nivel, y encontrarte gente pues en un portal, entre cajas, a veces incluso con un colchón, ¿no? Algunos con una mugre ya que les cubre bastante, ¿no? Y Madrid, como bien sabes, estamos a 700 metros y que bueno, que las temperaturas en invierno sean por la noche 2-3 grados es corriente. Es corriente, a veces bajo cero. Valencia no sé si llegáis tan bajo, pero en Madrid sí se llega abajo. O sea, hace frío en Madrid, no es clima mediterráneo, es clima continental, por lo tanto veranos muy calurosos y los inviernos son duritos, ¿no? Y entonces, en esta afirmación que tú recogías, lo de un derecho, bueno, es que evidentemente el artículo 47 de la Constitución Española, 47, es que no hay que ir muy lejos, ¿no? Dice claramente que todos los españoles, yo no sé si lo modificarán con el lenguaje inclusivo algún día, todas las personas en España tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y el punto, otra frase final que no la entiendo muy bien aquí, la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Supongo que hace referencia a cuando esos terrenos que no están edificados suben de valor, que esa especulación, que inmediatamente viene un fondo buitre y se hace con ellos, reviertan en la comunidad. Es decir, en este caso, si estamos hablando de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid sería, ¿no? Entonces, que es un derecho, y es un derecho, obviamente, que no está consolidado. Si admites que hay 30.000 personas sin hogar, la cifra... Casi 37.000, dicen, 37. 37, la última, consultando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, hablaba las últimas cifras de ese instituto, de Nacional de Estadística, son del 22. Y en el 22 había 28.500. La cifra de 37.000 no sé exactamente dónde sale, porque bueno, esto de las cifras sabes que aunque se dan con frecuencia,
pues luego hay que cotejarlas con mucho cuidado y contrastarlas, ¿no? Yo así, de hecho, en el diario.es, en un artículo que cita ese mismo artículo, menciona a continuación este dato de los 23.000, ¿no? Es el que hay de 28.500 en 2022. Eso es lo que dice el mismo diario.es en un artículo del 19 de octubre, y el otro artículo que estamos comentando es de ¿cuándo? ¿Qué fecha era? Lo tengo aquí. Pues ahora mismo no viene la fecha aquí, es igual. Entonces, no, del 5 de enero del 24, o sea que es de enero del 24. En enero del 24 cita un artículo previo que tiene una cifra diferente. 28.000 me parece una barbaridad y 35.000 me parece también una barbaridad. Lo que sí es cierto es que en las cifras que da el Instituto de Estadística y que recoge ese segundo artículo, es que del 2012 hasta el 2022 se ha pasado de 22.900 a 28.500. El que ha aumentado, ha subido. Ha aumentado bastante. Sí. Si aumenta 6.000 personas, es frente a 22.000 es 25% y sí, un 25% por ahí. Es un aumento notable. Cierto. Porque ningún otro parámetro en principio ha aumentado un 25%, ni de los ingresos ni de nada, ¿no? Entonces quiere decirse que es una situación que está haciendo mucho daño a mucha gente. Y ya te digo, cuando las ves de cerca, un truco es mirar a otro lado, para otro lado cuando pasas por delante de ellas, pues procuras no mirar directamente y se acaba la historia, ¿no? En estos momentos, además, el número de plazas disponibles en centros de atención a personas sin hogar, y ahora estoy remitiéndome al segundo artículo, yo te pasé el primero y luego consultando para ampliar vi que hay uno posterior, ¿no? Entonces, pero aún no cambia demasiado, ¿no? Pero sí que es interesante recordar que solo hay 20.000 plazas. O sea que hay 8.000 personas que directamente no tienen nada que hacer. Has dicho 20.000 plazas en todo el territorio. En todo el territorio nacional. En las encuestas sobre... por otra parte, sin organismos se da partes iguales entre españoles y extranjeros. O sea, no es que los extranjeros sean más, ¿eh? También hay españoles, es decir, nacidos en España. Entonces, quiere decirse que el número de personas por cada 100.000 habitantes está en 86, que es una cifra alta. En Euskadi son más de 315 por 100.000 personas. O sea, Euskadi, que es una comunidad que consideramos como unas comunidades potentes, ¿no? Sí. En aspectos importantes de la seguridad social y de la sanidad y tal, pues resulta que en esto se baja a tener 315, una de las cifras más altas de comunidades, mientras que en Madrid, por ejemplo, la cifra es menor. En Madrid, me parece recordar, no la tengo aquí, en Valencia son 14,8, por ejemplo, personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? La de Madrid ahora mismo no la tengo, pero es igual. Se moverían por esos parámetros. Madrid no está del todo mal parado, ¿no? Pero lo que yo te digo es que solamente hay ya un número grande de personas, hay 20.000, pero además no están ocupadas todas las plazas, ¿eh? Porque es curioso que hay 20.000 plazas disponibles en 2020 en toda España, ocupadas solo las 17.000, y sin vivienda hay unos, como te decía antes, unos 28.000 aproximadamente, ¿no? De que hay, por lo tanto, habría, si solo hay 17.000 ocupadas, hay casi 10.000 personas que ni siquiera acuden. Hay mucha gente que rechaza ir a esos sitios porque los horarios que allí les imponen no les parecen adecuados y que hablan de su libertad, el derecho a... Sí, por miedo a que le roben. Y por otras cosas, pero por varias cosas, ¿no? entre ellos puede ser también el derecho a que le roben. No sé cuántas cosas le pueden robar, pero... Poco, pero claro, al que tiene poco, a nada que le roben, le han hecho una faena. A mí me quitan, incluso si me apuran la billetera y me hacen una faena porque tengo que retomar todos mis carnets, ¿no?
pero me explico, no es mi fuente de dinero. Supongo que el otro no tiene más dinero que el que tenga en el bolsillo. Si se lo quitan, le han quitado todo, ¿no? Entonces, no sé cuál sería. ¿Cuál es el problema entonces? Yo no sé que hay una cosa que está mirando a raíz de esto, porque me lo habían comentado. Sí hay una asociación en España interesante que se llama Hogarsi. Y recomendaría que le echéis una ojeada, porque realmente habla de todos estos temas y propone algunas actuaciones de diferente tipo para conseguir, ¿no? Propone cómo eso se puede mejorar los avances en políticas públicas sobre el sinhogarismo. Él los llama, fíjate, no sin vivienda, sino lo llaman sin hogar. Hogar sí es la apuesta, porque no se trata solamente de ofrecer cuatro paredes y un sitio, ¿no?, donde se pueda refugiar, no pasar frío, etcétera, sino que sería un conjunto de condiciones para que llevar una vida, pues en principio, más digna, ¿no? En 2023 en concreto, también hay que reconocerlo, a pesar del otro dato que te daba, esta página Sin Hogar, Hogar sí, perdona, menciona que ahí la cifra que da, y será la que, pues las cifras van cambiando, afirma que el sinhogarismo afecta a 37.000 personas. Esta página es Sin Hogar. Como te digo, si la vas ojeando, parece correcta. Y dice que lo que se han notado las mejoras, los logros significativos de políticas públicas en el 2023 es la ley por el derecho a la vivienda, que la ley se ha aprobado. Porque bien sabes tú que pero no convence a... leyes tengan, déjenme que haga yo las leyes y yo hago los reglamentos luego, ¿no? Sí. No puedo hacer la ley, queda preciosa, pero mire usted, luego los reglamentos no. La estrategia nacional de lucha contra el sinhogarismo de 2023 al 2030, el 2030 es el objetivo de ese, ¿no?, los de desarrollo sostenible, ahora también el sinhogarismo en España, para que ninguna persona viva en la calle. Vinculado a la plataforma europea, porque evidentemente esto no es un problema de España solamente. No tengo las cifras comparativas entre España y otros países en porcentuales. Creo que el único país de Europa que no tiene prácticamente sinhogarismo es Finlandia. Creo que es el único, pero conviene recordar que es una población muy pequeña, ¿no?, y con un nivel de vida bueno, ¿no? Entonces, con un claro, además el enfoque evidente de esta estrategia es no desinstitucionalizar, es decir, no convertir la solución de la persona que no tiene vivienda en una persona a la que se le lleva a un hogar de acogida. Porque eso es fomentar el asistencialismo y, por lo tanto, sería una de las maneras de perpetuar la dependencia. Vamos a explicar eso mejor. A ver, amplía. Es decir, no convertir a la persona que no tiene vivienda en un candidato a ir a un centro de Claro, asistencia. institucionalizarlo. Usted es un sin hogar y tiene un sitio donde ir que es un no hogar. Y le vamos a llevar siempre a un centro. No vamos a luchar porque usted tenga una vivienda y pueda desarrollar un hogar antes o después o de aquella manera. Algo que sienta como propio, que lo pueda mantener, que esté calentito, que sabe que va a volver por la noche y que no va a haber cambiada la... Supongo yo que eso es lo fundamental, ¿no? La estrategia no me da tiempo a leérmela, porque esto será, supongo, si es una estrategia nacional, estará ya redactada, ¿no? O propuesta, y sería cuestión de consultarla. Pero vamos, no quería profundizar a ese nivel en este momento, que tenemos 20 minutos al final, ¿no? Vale. Hay una ley también para igualdad real y efectiva entre las personas en general, que de alguna manera aborda algunas cuestiones importantes del sinhogarismo entre las personas LGTBI, que son personas que sufren especialmente problemas de este tipo. De todas maneras, en las cifras, dicen en principio que sobre todo el sinhogar afecta fundamentalmente a hombres, no a mujeres.
Sí, siempre se ven en la calle, siempre se ve más gente, hombres del género. En mujeres, en 2023, el porcentaje de mujeres es el 23%. Por lo tanto, el de hombres es el 77%. Vale. Casi el triple, no, más del triple. Uh-huh. Es algo que afecta fundamentalmente a las mujeres. Perdón, a los hombres. Mucho más que a las mujeres, ¿no? La edad media es de gente de 42 años, 43. Personas de más de 64 años sin hogar es el 5,5%. Supongo que eso, cifra baja, está vinculado al hecho de que posiblemente mueran antes. Es decir, en esas condiciones, vivir más de los 70 años, ¿no? ¿Cuánto es los 79 años que es la esperanza de vida para los hombres, por ejemplo? Y 82 me parece que la de las mujeres, por ahí le andan, ¿no? Bueno, eso cambia con en los este momento años. va por ahí la diferencia, ¿no? Mm. Pero en cualquier caso, supongo yo que en esas condiciones las condiciones de salud son peores. O sea, y si coges un catarro, coges una gripe, es difícil que te atiendan en un servicio. Bueno, supongo que te tendrán que atender, pero no sé cómo funciona eso. Y te decía, Euskadi es más de 315, es una de las provincias, y por encima de la media nacional, los que están peores son Cantabria, Castilla y León, Asturias, Galicia, Aragón, La Rioja, Andalucía. Entonces, por debajo estaría tu comunidad, que sería el que tendría menos, y tendría menos también Madrid, por ejemplo, porcentaje de gente. La Comunidad Valenciana es la que tiene menos, 14,8. Y luego, por debajo de la media están, por este orden, Extremadura, Madrid, Baleares, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Es decir, eso es cómo se distribuye las diferencias, ¿no? Entonces, esos datos, como digo, son importantes, y volvería a la idea de los de sin hogar, que se centran en conseguir, ¿no? Abordar estos desafíos, como es la Ley Estatal de Servicios Sociales, es decir, unificar los servicios sociales en todo el país, y no vincular los servicios sociales a estar empadronado. Eso Ajá. afectaría sobre todo Es a que la inmigración. eso es importante. Es el que Claro, un sin hogar no se le exija para tener alguna atención o claro, servicio estar porque empadronado, porque normalmente son gente que va donde puede, que se mueve, que no tiene un hogar para empadronarse o una casa para empadronarse. claro, Es una contradicción importante pedirle, oiga, ¿dónde está usted empadronado a un sin hogar? No lo sé. Pero a veces en política se hacen cosas, se hacen barbaridades, ¿no? Del tipo claro. burocrático, de ese tipo me refiero. Al final es recordarle que no estamos protegiendo a españoles, a ciudadanos españoles. Mm. Claro, la Constitución es para los ciudadanos españoles, sino Sí. que cuando estamos en este nivel de la vivienda, que sería derecho fundamental, y ahora no lo recuerdo de memoria, pero supongo que está incluido entre los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Eh, Al que me encuentro por la calle es una persona, y no Mm. tengo por qué pedirle el carnet de identidad de ningún tipo. Está ahí y de alguna manera hay que atenderle automáticamente. No podemos, no, primero vamos a verificar que tiene todos los papeles. Es absurdo. No me puedo depender de eso, ¿no? Entonces, son medidas como trabajar también en lo que proponen esta gente de hogar sí, es aplicar eso, hagan la ley de la vivienda y aplíquenla, ¿no? Y modifiquen los institutos municipales de la vivienda, porque al final toda la política de la vivienda está muy vinculada a los ayuntamientos. Sí, por eso cuando decías lo de unificar los reglamentos o la legislación a nivel estatal, yo me preguntaba si ahí las comunidades que tienen transferido casi todo y después encima, como acabas de decir, los ayuntamientos son los responsables más cercanos para solucionar esos problemas, si tienen algo que decir, si unificar normativas puede ser contraproducente, porque me imagino que no será lo mismo una persona en Lugo que en Sevilla, por ejemplo, el tema de la vivienda. Bueno,
Bueno, en cualquier caso, como digo, esta gente, pues lo que dice, vamos en todo a completar todo el espejo de lo que conviene hacer, ¿no? Y una cuestión interesante que abordan aquí es uno de los temas que ellos tratan, es que realmente uno de los problemas que tenemos con la gente que está en la calle es que es la visibilidad absoluta de la pobreza. O sea, evidentemente tú te puedes ir a un barrio, pero como no sueles ir a ellos, en Madrid ya sabes que, bueno, ya es un barrio, no se sabe, no es ni siquiera lo de la Cañada Real, ¿no? Mm. Ya se considera casi un pueblo porque tienen 40 años de existencia, 50, tiene una tradición, tienen, ¿no? Hay abuelos, hijos y nietos allí viviendo, ¿no? En condiciones tan miserables como antes, ¿no? Entonces, normalmente lo que os suele ocurrir es que esos barrios están absolutamente deteriorados, que algunos hay. Yo creo que en España hay pocos, es el recuerdo que yo tengo, es un tema que no he revisado últimamente, pero que hay pocos barrios marginales de estos de extrema dureza. No hay muchos. Hay Bueno, barrios más o menos pobres. todas las eh, ciudades tienen alguno, ¿no? Yo, ¿eh? mi experiencia, que todas las ciudades suelen tener algún barrio de estos más reconocido como barrios marginales de por sí, de siempre, que Ya, se le pero eso quiere. de Le Banlieue que hablan los franceses en París y que yo creo que en España hay muchos menos. Bueno, Hay algunos famosos, las 3000 en Sevilla me parece que es. En Madrid tenemos lo de Cañada Real. No sé si en Valencia tenéis alguno así sí, como tipificado, ¿eh? sí, sí. Yo no quiero nombrarlos para que nadie se ofenda, pero hay barrios que son reconocidos cuando se habla de ellos como barrios marginales, con pocos servicios sociales, con gente en condiciones. Hay varios peor tratados seguro. Sí, 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 sí. Esto no me cabe la menor duda. Y entonces vendría aquí una cosa que yo creo que es muy importante, sobre todo para bueno, la gente que más o menos tiene, que la mayoría, claro, un cierto nivel de vida digno, que por lo menos se podría, yo que sé, el 70% de la población española, porque claro, si estos que estábamos diciendo, estábamos hablando de un 8%, un 5%, o un 14%, depende, en el caso no sé, las estadísticas eran por 100.000, no por 100. Entonces, quiero decirte que la gente que vive en condiciones de pobreza es mucho más amplia. Mm, Y hay un concepto que, además, es curioso porque lo construyeron dos personas a las que yo conozco bastante bien. El primero, tú te sonará también, que es Carlos Díaz, porque es un autor que gente de tu edad y la mía, pues lo hemos leído, nos hemos introducido al anarquismo posiblemente gracias a él. sí. Y de hecho yo escribí un par de libros con él. ¿Te acuerdas? Tesis del anarquismo, 16 tesis, que se vendió como churros. Y él inventó ese concepto, inventó porque lo construía, aporofobia, que es fobia, miedo, aporos, el pobre. El miedo al pobre, no solo a la pobreza, sino Sí, que ver a un pobre nos da desconfianza, nos da miedo. mm, Pensamos que nos puede atacar, que nos puede querer robar, ¿no? mm, Precisamente por esta condición, ¿no? Y lo que lo convirtió en tema ya con un libro importante fue Adela Cortina, que es otra filósofa de ahí, de tu tierra de acogida, es valenciana, y es mm. catedrática ahí en Valencia, y escribió un libro enfrentando la aporofobia. Entonces la aporofobia se convirtió en esta moda de las palabras del año en Mm. español, ¿no? Y la puso en primera, y está ya en el en el diccionario de la lengua española, ¿no? Y yo creo que es importante porque al final, de alguna manera, parte del problema es que ese miedo hace que les generemos un cordón de aislamiento, que empieza por no mirarlos, Mm, no fijarse, o sea, no mirarlos, sí. verlos, pero no mirarlos. Mm, Incluso cuando le vas a dar algo o atiendes, a veces miras a las manos o miras alrededor, pero no le miras a su cara, no le miras a los ojos, no le preguntas su nombre, no haces nada más que algo para salir corriendo allí con una tranquilidad de conciencia un poco curiosa, pero es ese miedo a la pobreza yo creo que dificulta la cuestión. Y sabes que recientemente ha habido otra vez un asesinato de un pobre, ¿no? Parece que sí, por Cataluña.
Pero eso de pobres apaleados en la calle y matados en la calle por alguna, suelen ser gente joven descerebrada. Descerebrada es un calificativo cariñoso en este caso concreto, ¿verdad? Para no meterme en mercenales, que matan a los pobres, porque los consideran basura. Sí, sí, Y está claro. gente que afea. Ajá. Punto. O incluso les dan dinero para que se vayan de la ciudad. Es una cosa que practican en Estados Unidos. Les dan ayuda y se van de la ciudad. Que allí también tienen la palabra inicial, sin vivienda, homeless, casi se dice en España muchas veces, porque la patentaron de alguna manera, la universalizaron ellos, aparte por muchos factores, porque en Estados Unidos en muchas zonas con problemas muy serios, ¿no? Entonces, como digo, el quitar el miedo a la pobreza me parece que es fundamental, ¿no? Y es lo que digo, lo interesante de esta página es decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues es lo de siempre, al final. Cuando llegue la revolución ya sabemos todos que esto no va a existir. Pero como esto de la revolución me parece que no es para mañana, y resulta que la gente vive hoy, ¿verdad? Pues aquello del prefigurar anarquista, o bueno, ¿y hoy qué hacemos, no? Bueno, esto de sin hogar, es decir, bueno, lo primero que hacer es propaganda, es decir, hablar de ello, no ocultarlo, que la gente lo conozca y hablarlo directamente, poner caras, como estamos intentando hacer y yo ahora en la radio, ¿no? Oiga, jóvenes, porque además en la vida sindical, claro, los pobres no se sindican, no hay un sindicato de pobres, entonces no suelen acudir ahí porque no es su casa, ¿eh? No se sienten acogidos ahí en esos ambientes, ¿no? Entonces lo primero hay que decir, oiga, como vamos, oiga, que están ahí, que son estos números, estas condiciones, ¿no? Sobre todo para lo que te comentaba yo antes, para transformar, generar nuevas narrativas y centrarse en la palabra sinhogarismo, que ya está incorporada también lo han conseguido esta gente, ¿no? Que sinhogarismo sea una palabra, porque para mí sí que es cierto, cuando me lo comentaron, me pareció que tenía fuerza, ¿no? No, sí, no es un problema de vivienda, es un problema de un hogar. Y el hogar es lo que nos interesa, ¿no? Las necesidades, responder a las necesidades de las personas sin hogar. Es decir, influir en la medida de nuestras posibilidades en las políticas, en el desarrollo de las políticas públicas, en los institutos municipales de la vivienda, para intentar por todos los medios que estos temas no se tape debajo de la alfombra, ya como la porquería. Y luego, claro, intentar impulsar el cambio social, ¿no? Y ahí las entidades del tercer sector social, ¿verdad? El tercer sector son imprescindibles, porque obviamente los fondos de vivienda no se van a dedicar a trabajar por los del hogar, ¿no? Y luego el generar espacios de cooperación, ¿no? Para promover un método, y ya no nos da tiempo de hablar de ello, en principio por la hora, ¿verdad? Que es lo que llaman el housing first en inglés. Y es en inglés porque es la palabra en que participan muchos países de Europa. Es un problema de vivienda que requiere transformaciones en materia de vivienda, salud, empleo, seguridad, servicios sociales y en generar espacios físicos en los que una persona pueda sentirse en casa. No tener una casa y cuatro paredes, sino sentirse en tu casa. Y esto es lo que hay que conseguir. Y despertar esa conciencia social para en todas las partes presionar, y si hay un fondo de ayuda, lo que quieran, ¿no? Al final se puede presionar hablando de ello, los procedimientos tradicionales que tenemos, asistiendo a manifestaciones, presionando, preguntando, cosas de diferente tipo, ¿no? Y era un poco lo que yo quería compartir, la idea de que de estas cosas conviene hablar, porque estos son auténticamente de aquel famoso libro de los condenados de la tierra, ¿no? Al final estos son los condenados de la tierra. Muy bien, pues ahí queda. Una vez más hemos estado un tema que a mí también me parece interesante, pero es uno de esos temas minorizados en los medios de comunicación en general. Se habla de ellos quizás en determinadas fechas más. No se sabe muy bien por qué, o si se sabe es porque son Bueno, propicios. puede ser una cosa porque afecta solo a 83.000 o 90.000 personas, ¿no?
y personas que no tienen voz ni voto, entonces no son ciudadanos relevantes. Bueno, yo no sé si son ciudadanos, claro, porque se les niega la condición de ciudadanos, ¿no? Vale. Dicho queda, vamos con otro asunto. Nos quedan unos 20 minutos escasos, mejor un poco menos. Luces y sombras del Acuerdo Europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial. Es un artículo, el título de un artículo de un señor que se llama Milton J. Meza-Rivas, que aparece en una publicación que se conoce con el nombre de Mientras tanto, que habla precisamente de los intentos de regulación, de poner orden en esto que se nos ha venido encima, además, creo yo, de una manera muy rápida. Hace poco casi no se conocía lo que era inteligencia artificial, lo que suponía, y de repente nos están contando y estamos viendo un montón de cosas que nos dicen esto es por la inteligencia artificial, y además nos avisan de que muy pronto veremos cosas que nos sorprenderán aún más. Dice que el pasado 8 de diciembre, en el marco de conversaciones interinstitucionales, que ellos llaman trílogos, que están formadas por la Comisión de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y también la Presidencia del Consejo, llegaron a acuerdos políticos sobre la redacción de una serie de normas que pretenden que sean definitivas, pero que de momento solo son conversaciones, acercamientos a esas normas que requieren más tiempo y muchas más premisas. Ellos hablan de 7 pasos que se tienen que lograr antes de conseguir algo definitivo y riguroso sobre un reglamento europeo de inteligencia artificial. Y repetimos, europeo y no mundial. Y claro, este va a ser otro asunto a tratar. Yo me imagino que a nivel internacional esto también se tendrá que regular, puesto que las empresas, los desarrolladores de sistemas, etcétera, pues no solo están en Europa y no sabemos, o yo por lo menos no sé, si Europa es el lugar donde más importancia tienen. Bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, ya has hecho un resumen bastante bueno del asunto, ¿no? No En lo sé. cualquier caso, sí que es cierto que de la inteligencia artificial, por lo menos a nivel en el nivel de la ciencia ficción y de la reflexión, es un tema antiguo. Sí. Es un tema antiguo porque, si recuerdas, la primera película de Spielberg, me parece que fue la de inteligencia artificial, del niño que era un robot, ¿te acuerdas? Bueno, se murió el Algo, niño pero pequeño, yo lo sustituían por un hermanito. Era la película, estas típicas películas de Hollywood, bien hecha, muy sugerente, y una reflexión de un niño que es inteligencia artificial en un mundo en el que hay ceremonias nocturnas en las que la comunidad va a quemar robots. si vi la película no me acuerdo, y si me ¿No te acordara acuerdas? Bueno, no digo que es una sabría. película de los años 70, yo creo 70, 80 tempranos, ¿no? Vale. Quiero decir que el problema estaba ya ahí de alguna manera. Es decir, la gente se veía venir un tormentón, ¿no? Es decir, no era la cosa sencilla. Narraban un futuro en eso, en el que, bueno, podíamos encontrarnos con unas máquinas que pudieran suplantar a los seres humanos. Entonces, la película era bonita, Spielberg es bueno haciendo películas, ¿no? Y la película era buena, no es que tuviera el mensaje del otro mundo. Y luego ha habido otras películas más inquietantes todavía al respecto, ¿no? Entonces, esa preocupación, digamos, de alguna manera que es antigua. Yo recuerdo, yo creo que alguna vez en este programa he comentado, hablando de la crisis, ¿no? De la diferencia entre riesgos de sostenimiento y riesgos existenciales. Los riesgos existenciales son aquellos en los... Es una distinción que yo leí en un libro de un tal Torres, muy, muy interesante, y la debí leer hace 10 o 12 años, por ahí, y quizá 8, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero no, por ahí. Y me llamó mucho la atención porque él distinguía
que había dos tipos de riesgos, ¿no? Uno era los riesgos estos de calentamiento, de exceso de población, todas estas cuestiones, que efectivamente son riesgos muy serios. Sí. Y ahora lo estamos viendo, vamos ya Lo estamos viviendo. En primera línea, ¿no? Sí, Es sí. decir, mire, esto ya no es una broma, Estamos esto en ello. es que ya está aquí, de alguna manera. Y los riesgos existenciales para en los riesgos en los que estaba en juego la supervivencia del ser humano. Porque incluso una catástrofe del tipo de la que se nos avecina no va a acabar con los seres humanos. Somos 10.000 millones. Puede acabar a lo bestia con 5.000 millones. ¿Me explico? Sí. Pero no con 10.000. Y podemos encontrarnos, ya ha habido situaciones en la humanidad y en zonas de la humanidad, en Europa, ya sabes, las grandes pestes del siglo XIII, XIV, esas se llevaron por delante en las zonas de Europa hasta el 50% de la población. O sea, es como si en España desaparecieran en 5 años 20 millones de personas en este momento, 22 millones de personas. Sería una hecatombe, ¿no? Pero se sigue adelante. Entonces, no son ¿cuáles son los riesgos existenciales? Apuntaba a aquello. El momento en que se desarrolle una inteligencia artificial que nos supere. ¿De acuerdo? Y en ese momento, esa inteligencia, y yo ya he visto una o dos películas en que narra algo parecido, no podremos pararla. Y podrá prescindir absolutamente de nosotros. Y podrá decir, bueno, pues esta gente no me... o solo la necesito para algunas cosas muy concretas, las mantengo vivas, en alguna granja, ¿verdad?, especializada en especímenes humanos con carne y hueso, ¿verdad? Pero no me interesa. Y había gente ya entonces que decían que era una posibilidad. Pero una posibilidad como muy remota, ¿no? Y otros que decían qué tontería, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, yo creo que el acontecimiento que nos ha dejado a todos descolocados es el chat GPT, ¿no? El chat GPT, sí. Que de pronto dices tú, Dios mío, ¿qué es esto? Aquí le pusimos nombre, le llamamos Benito, porque hablamos. Benito. ¿Por qué Benito? Se llamaba Benito porque se nos ocurrió un nombre y le llamábamos, hombre, he estado hablando con Benito, para no decir, hablando del chat. Bueno, sí, y si yo lo he practicado 2 o 3 veces, pues no tengo tiempo para dedicarme a eso, pero y sí es curioso. Si tú le haces preguntas, de hecho yo cada vez hago más preguntas en el buscador, hago más preguntas en lenguaje natural y rápidamente me hace una redacción y me dice ¿cuántas palabras quiere usted que le redacte? ¿No? Esas cosas que te dice. Y Sí. puedes elegir, no, quiero 500, no, solamente 100, por favor no me envíe, ¿no? Entonces, como digo, eso ha sido un susto, ¿no? Pero no solamente eso ha sido un susto, sino que de pronto ha sido un susto que es muy importante y esto ya ha empezado a ser tratado. Yo recomiendo a todo el mundo el librito del coreano alemán, que nunca me acuerdo su nombre, que tiene uno sobre la informática y sobre los riesgos de la información, ¿no? Liu Chen, te lo busco, es igual, pero vamos, lo tengo aquí. Es un coreano, son libros de divulgación, es famosísimo, coreano afincado en Alemania y ha escrito varios libros y uno precisamente es sobre los riesgos de la informática, en que habla, pero eso está en la línea de otras reflexiones, que hay muchas al respecto, sobre la infocracia. ¿En qué medida podemos terminar siendo dominados por una dictadura instrumentalizada por las potencias de la informática, de la inteligencia artificial? Por ejemplo, un ejemplo de un artículo que veía yo el otro día, una experiencia que habían leído, y lo resumo muy simplemente, que habían, bueno, no era un experimento, anunciaron como un experimento científico. Hacen un experimento y con una serie de personas, con 3.000 personas, a las que les pagan una cantidad pequeña, un gran estudio sobre la relación con la inteligencia artificial y no sé qué, y la condición para participar y tal tiene que ser que tienen que hacerlo a través de su Facebook. ¿De acuerdo? Sí, no entiendo por qué, pero vale, una conexión. Bueno, ahora lo vas a entender, ¿no? A ver, Tiene que ser a través de Facebook. Y aceptan 3.000 personas hacerlo a través de Facebook. ¿Vale? Y entonces, la empresa que lo hace, en los 10, 20 minutos, o 15 minutos, o 5 minutos que está cada uno en su Facebook,
saca todos los datos de él. Ah. Sus gustos, sus amistades, los sitios por los que va, ¿me explico? Con esos datos genera con inteligencia artificial capacidad de cálculo desmesurada, perfiles. Y ajusta publicidad a los perfiles correspondientes. Y consigue incidir, parece ser que claramente, en la elección de Donald Trump. No es broma, ¿eh? No, pero con 3.000 personas consigue todo eso. Bueno, consigue porque, claro, Crear un con patrón. esas 3.000 coge sus amistades, coge todos los círculos en los que está y empieza mandándoles a ellos y a sus círculos con los que comparte ideas. Uh-huh. Eso parece que está... Pregunto, ¿y esa obtención de información de esas 3.000 personas fue con su consentimiento? ¿Era No. una condición para o ellos no sabían? Ellos no sabían. Claro. Entonces, quiero decirte que ese pánico, que claro, se ha disparado, porque claro, yo en lo que más uso, que es la traducción simultánea, esta que te hacen, claro, soy feliz, porque ya no vuelvo a traducir nada. Que yo traducía varias cosas, pero claro, te cuesta tiempo. Aunque más o menos el idioma lo domines, pero joder, es que hay que traducirlo bien, ¿no? Y das la tecla, luego das la tecla de mejora la traducción, por favor, y se ha acabado. Eso es una maravilla, tú lo estás practicando, yo creo que lo practicamos todos en este momento ya, ¿no? A nadie le asusta ya ver una página en internet que está en inglés o en francés o en alemán. Cada tecla se lo traduce y bueno, a veces nota que es buena la traducción, sospecha, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ajena al pánico y es lo que viene a propósito de la ley europea, ¿no? Aquí hay que parar los pies. Y parar los pies es muy difícil. Porque el asunto es complicado de bigotes. O sea, complicado a niveles máximos. No solo porque además, claro, no puedes solamente hacerlo en un país. Ni en un continente. En un continente, no puedes hacerlo. Y ya sabes tú que los países ya tienen, bueno, los departamentos del ejército correspondiente y los servicios secretos correspondientes, ¿verdad? Ya están en juegos de guerras informáticas, ya lo están practicando. Están practicando porque se dan cuenta que son cosas muy importantes, ¿no? Y de alguna manera hay que tenerlas en consideración, ¿no? Y entonces eso es lo que dice, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero claro, el problema, primero, el primer problema es que las grandes empresas tienen tal poder que no se sabe si vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Pero es que además, claro, hay que poner de acuerdo a todo el Parlamento, a tres instancias, los tres, ¿no? Primero la comisión que lo está haciendo. Y encima lo están redactando en inglés, toma ya. Idioma que solo hablan los irlandeses de la Unión Europea. Pero bueno, ya sabemos que en informática el idioma dominante, bueno, están los chinos que posiblemente esté a punto de ser la primera potencia mundial en informática. Posiblemente, no domino el tema, pero tiene pinta. Y ahí, claro, no hablan inglés. Pues si lo hablan, pero ellos se manejan en otra lengua. Entonces, quiero decirte, primero es eso. Luego, tienen que verlo los juristas, porque claro, tú no puedes hacerlo sin juristas que te digan, oiga, esto mismo tú dices, con libre consentimiento, ¿qué se prohíbe? La libertad de expresión. Me parece que te comenté el otro día que me habían prohibido a mí poner una foto de la exposición de Salgado, de la Amazonía, o Amazonia. Y como estaban en traje de ir de caza, precioso, pero claro, desnudos, pues me dijeron que desnudos no se pueden poner. Porque iban desnudos, digo, pues iban con traje de gala. Bueno, no me la pusieron, protesté y no me la pusieron, ¿no? Claro, la libertad de expresión hay que vigilarla. No puede venir aquí ahora, en cuanto veo tal palabra la quito y no le dejo salida, ¿no? Luego lo tienen que ver cuando hayan redactado, ajustado a lo que dice el propio derecho europeo, a lo que dicen los reglamentos sobre inteligencia, que ya hay varios, y en España también los hay ya. Es que ya se ha ido legislando en todas partes, ¿no? Tiene que ser la comisión tiene que valorarla en el pleno
cosa que será para finales de enero del 24, es hasta próximo ya, ¿no? Pero con ese texto definitivo tiene que pasar al Parlamento. En el Parlamento tienen que discutirlo y el Consejo, y solo podrá ser vigente 20 días después de su publicación. Y la entrada y alguna de la aplicación directa solo será posible 2 años después de su entrada en vigor, porque hay un periodo de transición de prueba. O sea, estamos hablando de que el sistema jurídico europeo va a tardar rápidamente 3 años. En 3 años, a la velocidad que está marchando la inteligencia artificial, pues están legislando sobre el uso de los hachas en el neolítico. ¿Me explico? O sea, que los que están ahí te dicen, qué bien, qué gracioso, esto ya no existe, ¿no? Hombre, supongo que lo harán mejor. Porque tienen Se supone, se supone, los medios los tienen. Lo que pasa claro. que, como tú has dicho, la burocracia, los distintos departamentos por el que tendrán que pasar, y estamos hablando solo de Europa. Claro. Luego, una de las cosas, no es el tema de hoy, lo podemos hablar otro día, pero la conciencia que tenemos todos ya, y en estos momentos está siendo una de las fuentes en las que bebe nutrientes en la extrema derecha, hay cierta conciencia que los políticos de los parlamentos están vendidos. Bueno. Y que no ejercen el poder. Que están compinchados con poderes económicos, con intereses extra, y que no defienden a los de abajo ni a la mayoría, sino defienden intereses particulares. Digo esa especie de que es una sospecha permanente, ¿no? De que la democracia al final hay poderes externos que son los que mandan lo que hay que hacer y se acaba la historia, ¿no? Pero dejemos eso aparcado aquí ahora, y en cualquier caso sí que es cierto que ponerse de acuerdo en estas cosas no va a ser sencillo en absoluto, ¿no? Y no va a ser sencillo aplicarlo, y que todos los sistemas unifiquen. Primero categorías de riesgos, categorías de medidas, modelos de inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial no solamente la de cálculo, sino la generativa, la que se va pareciendo un poco más a la humana, porque crea algo. Por ahora la otra inteligencia lo tiene, una capacidad de cálculo brutal. Te analiza, en vez de, si yo le pregunto una cosa sobre un tema y yo tardo 2 meses en leerme 30 artículos, ella revisaba la palabra en 5.000 artículos en 2 minutos, ¿no? Es una exageración, pero posible estemos hablando de esas velocidades, ¿no? Y en estos momentos, claro, ella puede hacer un artículo mejor que yo sobre todos estos temas, ¿no? Y luego, claro, la comisión tiene que ponerse de acuerdo con la industria, con la comunidad científica, con la sociedad civil y con diversos grupos de interés. Es que es un maremán, ¿no? Sí, y luego, ¿cómo lo vigilan? Entonces estamos en una situación delicada, ¿no? Por un lado, delicado en el sentido inicial del todo, que te decía, el riesgo existencial de crear un monstruo que acabe con nosotros. Si quieren, la novela fundacional de la tecnología contemporánea es Frankenstein. Es una de las novelas fundacionales, ¿no? Y la otra novela de las fundacionales de las distopías es Un mundo feliz, de Huxley, y el 1984. de Orwell. Claro, la inteligencia artificial te hace pensar que hasta ahora no tenían la capacidad los gobiernos de controles de este calibre. Tenían bastante capacidad, pero no de este calibre. Podían hacer montajes, por descontado. Famoso es el ejemplo de Orson Welles narrando el desembarco de los marcianos en la Tierra y provocando una estampida de gente que se refugiaba en sus casas, ¿no? Es conocido el asunto, ¿no? Pero, y es conocida, pues no sé, es decir, la campaña planificada por Hearst, uno de los multimillonarios de Estados Unidos, para que hundieran el Maine en Cuba, en Santiago de Cuba, echaran la culpa a España y entraran en Cuba los americanos a liberar a los cubanos, que no habían pedido ser liberados por nadie, por cierto, ni se planteaban en ese momento nada de que ver con la independencia. Estaban en otro nivel. Pero
hace una campaña fastuosa de medios y todos los americanos saben la obligación, los americanos de Estados Unidos, claro, de ir a Cuba. Esas campañas manipulativas que todas las conocemos y últimamente con las mentiras, los bulos, las patrañas, que crecen a una velocidad ya que ya nos han cubierto. En estos momentos tú sabes que una norma elemental para no dejarte engañar es que no te creas ni las fotos, ni las palabras. Si yo te escucho a ti, Manolo, o tú me escuchas a mí haciendo una encendida defensa de Abascal con mi voz, dices, este es Félix, es que lo he oído 1000 veces y es su cara. Por favor, no te lo creas. Puede ser mentira Absolutamente. Sí. En este caso no tiene. Hay casos que pueden ser más cómicos. La foto que apareció con el Papa con un abrigo de no sé qué, Chanel o no sé qué, tenía su punto de gracia, ¿no? Era blanco, ¿verdad? Sí. Y se le están gastando una broma. Y bueno, los chistes contra los poderosos siempre han sido graciosos, ¿no? Y a la gente le ha parecido bien. Pero esto otro es bastante más peligroso, ¿no? Entonces, eso se une, insisto, el segundo nivel de miedo, que es el miedo del control, de que la democracia se nos escape de las manos. Se está haciendo muy conocido, así a grandes rasgos, lo de la identificación facial y todo lo que significa, y en eso están intentando regularlo, prohibirlo, multar a quien lo utilice, dejarlo solo para casos muy concretos, que lo utilice el Estado, sus fuerzas de seguridad, en casos además de delitos graves y controlados siempre bajo autorización judicial, porque ahora parece ser que con esa capacidad de identificación facial pueden hacer cualquier cosa con una persona, bueno, sobre una persona, seguirla, saber toda su vida en todo el mundo, prácticamente, ¿no? Por donde se ha movido. Bueno, a eso me refería antes, es decir, ese miedo de o sea, el mundo feliz, mire, y Orwell 84, oiga, mire, que la cosa, entonces claro, obviamente hay gente que está intentando lanzar medidas para luchar. De entrada, hombre, es lo mínimo que se puede esperar de una democracia formal, o sea, como la nuestra, liberal, democracia liberal formal, ¿no? Que también es una democracia social. Oficialmente todas las constituciones europeas son sociales y algunas tienen que tener políticas de integración, todas esas historias, ¿no? Pero al final tiene la conciencia de que no está claro que los poderes reales políticos sean los poderes reales. De hecho, el otro día, casualmente, leyendo yo una explicación, un artículo, vi el título y dije, vale, que es curioso. ¿Por qué Israel pasa olímpicamente de todas las recomendaciones que le hacen de parar? ¿Y por qué no le presionan de verdad? Porque tiene padrinos muy importantes, ¿no? No. Lo que me enteré es sobre todo porque Israel es una potencia militar brutal, sobre todo en todo lo relacionado con la informática. ¿Te acuerdas del Pegasus, no? Sí. Lo compró España y lo utilizó más. Entonces la gente tiene pánico, los gobiernos, de que Israel utilice eso para extorsionarle si no lo está utilizando ya. Bueno, no sé si es la ciencia ficción o es plausible. Desde luego lo que es un hecho es que la industria de seguridad de Israel exporta a todo el mundo. Es exportadora nata. Entonces sabe de seguridad. De hecho, algunas de las dudas profundas de que el atentado de Hamas fuera una sorpresa es que dice, hombre, se la han colado a el rey de la seguridad, reconocido por todo el mundo, ¿no? Es que la seguridad que tienen ellos no la tiene nadie. Y de pronto se les cuelan mil palestinos, mil militantes de Hamas. Dice, no es posible, ¿no? Entonces, quiero decirte que sería esa parte de la inteligencia artificial la que provoca en todos nosotros, vamos, de alguna manera, en la gente, un cierto pánico a que la cosa pueda ser realmente complicada. Y entonces, todo ese conjunto de situaciones
hace que a mí me parece muy bien lo que está intentando la Unión Europea y obviamente todos volvemos a lo anterior, lo del el hogar sí, ¿no? Todo nuestro esfuerzo tiene que seguir encaminado, sobre todo en el caso como en vuestro caso de Radio Clara, en el caso de la gente como yo que se dedica a escribir lo que puede, en llamar la atención a la gente que no se dejen engañar, que multipliquen en estos momentos los instrumentos de control y los instrumentos de revisión y que cualquier dato que les den lo contrasten más de una vez y que no se dejen llevar por los lenguajes, que es uno de los instrumentos de Twitter, los lenguajes del odio. Esta capacidad de potenciar el odio, al final, beneficia a grupos minoritarios que quieren instaurar dictaduras salvíficas. Bien, lo vamos a dejar aquí, Félix, porque se nos acaba el tiempo, ¿vale? Me parece bien. Creo que este tema lo tenemos que hablar muchas más veces y seguro que lo hablaremos. Sí. Así que paramos aquí, nos oímos la semana que viene, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues hasta entonces. Que tengáis una buena semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.